Hola, ¿qué tal muchachos? Vamos a ver ahora ejercicios, vamos a ver más ejercicios para calcular moles. Pues bien, para calcular moles, recuerden, vamos a trabajar con fórmulas. Entonces, para calcular moles tenemos dos fórmulas. Estas son dos fórmulas. Deben de entender que un mol es un grupo de partículas, un grupo de átomos en este caso. Entonces esa cantidad es un número fijo, como es el número de Avogadro, el 6.023 por 10 a la 23. Entonces para calcular moles vamos a utilizar esta fórmula. Si nos dan masa, o sea, lo que pesa una sustancia, vamos a dividir su peso, debe ser en gramos, entre la masa molar o peso atómico, que es lo mismo. Masa molar o peso atómico, que lo obtenemos de la tabla periódica, como lo vimos en el anterior ejercicio. Esta es una fórmula. La otra fórmula sería cuando nos da el problema número de partículas, si tenemos 1000, 10.000, 300 trillones de partículas o de átomos, ¿cuántos moles hay ahí? Utilizamos esta fórmula. Si decimos que tenemos 20 gramos, 200 gramos de tal sustancia, esta fórmula es la que vamos a utilizar. Recuerden, tenemos dos fórmulas para calcular moles. Veremos ejercicios de cómo calcular moles utilizando cualquiera de estas dos fórmulas. Aquí vemos el primer ejemplo. Ustedes van a tener una evidencia donde se le van a hacer preguntas de este tipo. Dice, calcula el número de moles que hay en 300 gramos de cobre. Entonces, para calcular el número de moles tenemos dos fórmulas. Como recordarán, estas dos fórmulas. Esta fórmula nos dice que para obtener los moles tenemos que dividir la masa, que sea en gramos, entre la masa molar o el peso atómico que lo obtenemos de la tabla periódica. Vemos aquí el problema que nos estaba diciendo que el cobre pesa 300 gramos, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar porque tenemos gramos. La fórmula número 2 dice que para obtener moles se divide el número de partículas, el número de átomos de cobre, no tenemos un número de átomos de cobre, por lo tanto esta no vamos a utilizar. Para este problema vamos a utilizar esta fórmula. Entonces procedemos a resolver el problema. Les recomiendo que sigan una metodología, que sigan un método de ir identificando del problema que les doy. Van a desglosarlo en sus datos, la fórmula que vamos a utilizar, las operaciones y el resultado. Entonces, tenemos aquí como datos que hay cobre y 300 gramos. El problema dice que tenemos 300 gramos de cobre. Y vamos a utilizar la fórmula mol es igual a los gramos entre el peso atómico. La operación sería moles es igual a 300 gramos entre el peso atómico, que lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Pues bien, en la tabla periódica vamos a encontrar que el cobre, vamos a encontrar que la masa molar, el peso atómico o masa molar del cobre es 63.54 gramos sobre mol. Entonces sustituyo para hacer la operación 63.54 gramos por cada mol. Entonces, haciendo la operación con su calculadora, nos quedaría dividiendo los 300 gramos entre 63.54, podemos decir que en 300 gramos hay 4.72 moles de cobre. Cuando ustedes hagan una evidencia que les vaya a dejar, les pido que sigan esta metodología para yo revisar, que sigan un procedimiento y que están razonando de acuerdo a lo debido para llegar al resultado correcto. Vemos otro problema. El siguiente problema es ¿cuántos moles hay en? Ahora nos da una cantidad de partículas, cantidad de átomos. ¿Cuántos moles hay en 725? Recordando el video de cómo nombrar a estos números grandotes, estamos hablando de que aquí separamos en grupos de 6 y decimos son 1000, aquí 1000, aquí 1000. Estamos diciendo que esta cantidad es 725 trillones de átomos de carbono. Vean el video que les envié para nombrar números, porque la evidencia les voy a pedir que ustedes nombren algunos números. Este número, que es muy grandote, se puede representar como 7.25 por 10 a la 20. Este número por notación científica se expresa como este. Es más fácil hacer esto que esto, pero sepan que eso corresponde a 725 trillones de átomos de carbono.
¿Cuántos moles hay ahí? Para esto vamos a utilizar la fórmula número 2. Entonces seguimos siguiendo la metodología que daría. Entonces los datos son los 7.25 por 10 a la 20 átomos de cobre. La fórmula sería el número de partículas, en este caso el número de átomos, entre el número de Avogadro. Entonces la operación es sustituir los datos en la fórmula. 7.25 por 10 a la 20 entre 6.023 por 10 a la 23. Grábense este número. Entonces esto lo hacemos en la calculadora. Voy a hacer un video donde les voy a explicar cómo trabajar con notación científica. Necesitan una calculadora con notación científica. Una calculadora científica, no una sumadora, porque no van a poder trabajar así. Necesitan ustedes invertirle, esforzarse, porque eso no va a ser un gasto, va a ser una inversión. Entonces ponemos 7.25, aquí tiene exponente a la 20, entre 6.023 por 10 exponente a la 23. Y el resultado es que vamos a tener, en este caso, vamos a tener un número muy pequeño que también se expresa con notación científica. Es 1.2 por 10 a la menos 3. Esto es lo mismo que decir 0.0012 moles. Esto es lo mismo que esto, 1.2 por 10 a la menos 3 o 0.0012 moles de átomos de cobre. Es una manera en que se puede calcular moles. Bien, para finalizar este video, les repito, hay dos fórmulas para calcular moles. Cuando tenemos masa, la dividimos entre el peso atómico que se obtiene de la tabla periódica. Por eso necesitan tener la tabla periódica a la mano para resolver estos problemas. Otra fórmula para determinar moles es cuando nos da el problema número de partículas, número de átomos, dividimos el número de átomos entre el número de Avogadro. Para esto necesitan trabajar su calculadora científica. Y vamos a hacer un video, repito, donde vamos a explicar cómo manejar esta notación científica en la calculadora para que hagan sus operaciones directamente. Entonces, échenle ganas, muchachos, no se desanimen. Estamos ya en un nivel mayor. Ya Química 2 es diferente a Química 1, donde era pura teoría. Ahora ya van a hacer muchos cálculos. Esfuércense y échenle ganas. Saludos.